Record. Ya, ahí estamos grabando. Grabando. Primero, las preguntas 1 y 2, que no las expliqué en la grabación anterior, la clase anterior. Voy a dejar que entre alguien. Admit. Voy a dejar que entre nomás. Y ahí sí. En la 1, chuta. Yo lo que hice fue hacer denominador común, así mínimo común múltiplo entre el 2, el 4, el 2 y este 1 imaginario que hay acá. Y el denominador común y sume. Después eso. Entonces este 12 dividido 4 es el 3 de acá, el menos 2 cuartos es el menos 1 medio, el 1 cuarto es el 1 cuarto y el 2 cuartos es el 1 medio. Y después uno opera y te da eso y da la E. ¿Bien? Y en la 2 lo que yo hago, yo creo que es lo que se debe hacer, es ir como desde el más chiquitito al más grande, o sea, desde más abajo hasta más arriba. Esta pregunta va fijo, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice 1 más 1 dividido 1 menos 3. Entonces ese 1 dividido 1 menos 3 yo lo operé y me dio menos 1 medio. Entonces después yo opero eso. Y después me queda esto y yo opero eso. Quizás si tienen alguna duda, a las personas que vean el video o las personas que entren aquí, me preguntan nomás y yo lo respondo, ¿ya? Entonces me da como esto de acá, que es el denominador de esto. Entonces, ¿cuánto me da 1 menos 1 medio? Me da 1 medio. Entonces, 1 dividido 1 medio, ¿cuánto es? 2. Y después, 1 más 2, 3. Y me queda el 1. Entonces, al final es 1/3. ¿Ya? Esos son ejercicios que la verdad requieren práctica, no. ¿Ya? Ya, la 3. Voy a poner mi torpedo aquí. Ya. Sean A y B números irracionales distintos. Es súper importante eso que sean distintos, ¿ya? Eso no está en vano, ¿ya? Ahí es importante, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál de los siguientes números es siempre irracional? Lo mejor que se puede hacer aquí es poner ejemplos, ¿ya? Así como imaginarse ejemplos, porque aquí ¿cuál de los siguientes números es siempre? Entonces, si uno encuentra un ejemplo en el que no se cumple, ya saca abajo la alternativa porque yo quiero que se cumplan siempre. Chuta. Entonces, por ejemplo, revisamos la A. A más B. Ya yo digo, ya mi número irracional, el A va a ser el Euler, ¿ya? Y el B va a ser menos Euler, ¿ya? Son irracionales y son distintos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si los sumo? E más menos E. ¿Cuánto me da? 0. ¿Y 0 es un número irracional? No, es un número racional. Entonces, no es. ¿Se entendió eso? A ver el chat, porque no me aparece aquí. Chuta, no me aparece en ninguna parte. Ahí está. Díganme sí, ¿no? ¿Ya? Para poder seguir. Es que si no me siento insegura si sigo o no. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces después vamos con la otra. Y aquí yo, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Voy a decir que A es raíz de 2, y esto es como súper útil, ¿ya? Como las raíces. Y el B va a ser 1 dividido raíz de 2, ¿ya? Son números irracionales y son distintos, ¿ya? Bueno, y ese 1 raíz de 2, si yo lo racionalizo, me da raíz de 2 dividido 2, y sigue siendo un número irracional, ¿ya? Por si acaso, para que sepan que es un número irracional, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa si los multiplico? ¿Ya? Si los multiplico, o sea, raíz de 2 por 1 raíz de 2, ¿cuánto me da? 1, porque este se va con este. Y 1 es un número racional, entonces no me da irracional, chao, para la basura, ¿ya? Lo mismo con el C, por ejemplo. Yo en el C yo elegí estos dos números. Yo elegí raíz de 2. A ver, aquí ya. A ver, lo vamos a poner de colores distintos para que se note la cuestión. Este va a ser azul. Ahora vamos a ocupar negrito otra vez, ya. Yo en el C ocupé mi número, el primer número va a ser raíz de 2 y el otro número va a ser 2 raíz de 2. Son dos números irracionales y son distintos, ¿ya? Así que vamos bien. ¿Qué pasa si los divido? Raíz de 2 dividido 2 raíz de 2. ¿Cuánto me da? Se va este raíz de 2, se va este con este y me da 1 medio. Y 1 medio es un número racional, entonces también se me cae. Entonces, ¿qué me falta? La D. Y si no es la D, es ninguna de las anteriores, ¿ya? Entonces la D, nosotros como que buscamos una propuesta, así como ya, cuando sumaban yo ocupé el E y el menos E. Ya, supongamos que
para que esto me dé 0, que sería como mi única opción, ¿ya? Supongamos que yo quiero que esto me dé 0, esto es una X. Yo quiero que me dé 0, la única forma es que A y B sean iguales. Entonces, como que, y a mí me piden que sean distintos. ¿Cachai? Entonces la única forma que esto me dé 0 es que A y B sean iguales y me piden que sean distintos, entonces no es. Otra opción, si ustedes lo piensan, ya ocupemos raíces. Ya supongamos que A es raíz de 2 y B va a ser 2 raíz de 2. ¿Ya? ¿Y cuánto me va a dar eso? Raíz de 2. No, menos raíz de 2. Entonces, si lo piensan, no hay ninguna forma en la que esto me pueda dar un número racional. Siempre va a quedar un irracional ahí. ¿Por qué? Porque son distintos. Si no me dijeran eso de que son distintos, a mí sí me podría servir, porque yo digo, bueno, A va a ser Euler y B también va a ser Euler, y cuando yo los resto me da 0. Pero no es el caso, ¿cachai? Aquí me dicen son distintos. Entonces, por eso es la D. Y esto lo voy a borrar para que no confunda. ¿Ya? ¿Quedó clara la 3? La 3 era una de las que había quedado pendientes. Ocupen los botones de los donde salen los participantes y como botones, sí, no. Más lento, más rápido. Borra todo, una cuestión así. ¿Quedó claro, claro, claro? ¿Sí? Ya. 9. Era la otra pregunta que había quedado pendiente. La 9, voy a buscar mi torpedo. Ya. Ya, si Q es un número racional distinto de 0, ya, yo siempre anoto lo que sale ahí, como que soy bien, ya, yo digo Q es distinto de 0 y es racional, yo siempre lo escribo, ya, como que soy medio mañosa, ya, y R es un número racional, o sea, yo pongo R y racional. Ya, entonces, ¿cuál de los siguientes números es o son siempre irracionales? Irracionales, siempre, ¿ya? Entonces lo mejor es otra vez ir caso a caso, ¿ya? 1. Ya, Q es un número distinto de 0 y es irracional. 2. 2 es un número, ¿ya? 2, ¿ya? Entonces yo voy a decir, ya vamos a ocupar un Q igual a 2 y vamos a ocupar un R igual a raíz de 2. O sea, puse un 0, y un R igual a raíz de 2, ¿ya? Todo bien. Entonces me piden, la 1 me dice que Q al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, por R, por raíz de 2. Eso me da 4 raíz de 2. Eso es un número irracional, ¿ya? Ahora, por ejemplo, busquemos una forma en la que esto no me dé un número irracional, me dé un número racional para que no me sirva. Bueno, lo pensamos, y la verdad yo no encontré ninguna forma, porque por ejemplo, ya, supongamos que es 1, ¿ya? Me va a dar 1 raíz de 2, o 1 Euler, o 1 pi. Entonces, no hay forma de que se quiten, porque como para quitar este raíz de 2, yo necesitaría otro raíz de 2. Pero no puedo porque el otro es racional, ¿ya? Entonces, la 1 no es. O sea, la 1 sí, siempre da irracional, ¿ya? La 1 no es, ya. La 1 sí, siempre da irracional. Ya, la 2, yo ocupé el mismo ejemplo, ¿ya? Pero ahora era raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Oh, me equivoqué pensándolo aquí, espérate. Deme un momento, es que lo hice mal. A ver, raíz de 2. Igual a... Esto me da 2 raíz de 2, ¿cierto? Y 2 raíz de 2 es un número racional. Ya. Pero supongamos... 1 raíz de 2... A ver, supongamos que ahora nosotros vamos a tener este otro número. Se me ocurre un ejemplo. Este me tiene que dar irracional. Ya, a ver. Supongamos que Q... No. Dejen buscar algo. Es que lo hice mal acá y como que me di cuenta, dije como que R era 2. No sé por qué lo hice mal, leí mal. Lo vamos a dejar otra vez pendiente, escucha la lecera. Ya, pero lo hice mal en mi torpedo. Ya, qué rabia. Le voy a poner... Ya, ahí sí. R, no había ningún Q. Tendría que ser R, 1, 2. Sí, porque se daría irracional. Daría irracional. Ya, vamos a dejarlo para después. Pero sigamos con el resto, ¿ya? Que creo que había que seguir con el 10 de inmediato. Ah, no. Hay que seguir con el 13. Ya, con el 13.
Ya, el 13 es largo, ¿ya? Por eso hay tanto espacio acá, ¿ya? Ya, una secretaria, y yo me quiero quejar con eso, porque es secretaria, podría ser un secretario también, ¿ya? Se comprometió a digitar un informe en 5 días. Para llevar a efecto esta tarea, decidió digitar diariamente la misma cantidad de páginas, ¿ya? O sea, un quinto, si son 5 días, cada día dijo voy a digitar un quinto del informe. Así como un quinto, ya. Sin embargo, el primer día digitó el 80% de lo que fijó, o sea, el 80% de un quinto. El segundo día el 70, el tercero el 60, el cuarto el 40, y dice, si finalmente digitó solo el 60, ¿qué parte de la meta diaria fijada digitó el quinto día? Y ahí fue como, ya, pero es tedioso. Yo lo esquematicé. Dije, ya, el primer día hizo el 80% de un quinto, ¿cierto? El segundo día me dicen que hizo el 70% de un quinto. Y yo anoté todo, me di la lata, ¿ya? El tercer día, pero uno anota rápido, no se demora nada, de un quinto. El cuarto día hizo el 40% de un quinto. Y el quinto día, eso es lo que me preguntan. ¿Cuánto hizo? ¿Cachai? De un quinto. Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, yo puedo transformar ese 80% y todos los porcentajes a fracciones. 80% es lo mismo que 8 de 10. ¿Ya? Entonces, 8 partido 10 de un quinto. ¿Ya? Y ese D es siempre una multiplicación. ¿Ya? Entonces me quedaría 8, es lo mismo que 8 décimos por un quinto. Entonces me quedaría 8 dividido 50. Bueno, y así con todos, ¿ya? Aquí hay un 40. 4 décimos de un quinto. Y esto me da 7 dividido 50, este me da 6 dividido 50, y este me da 4 dividido 50. Y este, bueno, me va a dar x dividido, no lo voy a hacer porque los voy a confundir, ¿ya? Pero eso me va a dar algo, ¿ya? Porque quiero llegar a otra cosa, mire. Si yo sumo esto, me va a dar 25 de 50, ¿ya? Eso es lo mismo que 50 de 100, ¿cierto? O sea, al final, lo que hizo fue la mitad del informe, ¿ya? O sea, en esos 4 días hizo la mitad del informe, ¿ya? Entonces me dicen, al final digitó solo el 60% del informe. O sea, en total, incluido el quinto día, digitó el 60%. O sea, me estoy quedando sin vamos a borrar todo. Esto no tiene nada que ver con la alternativa, ¿ya? Nada que ver, ¿ya? Es el desarrollo nomás. El 60% es lo mismo que tener 60 arriba de 100, ¿cierto? Ya, entonces, si yo hice el 50% hasta ahora, y me están preguntando cuánto hice aquí. Entonces, ¿cuánto hice aquí para poder llegar a ese 60? Un 10%. Entonces, yo sé que el día 5 yo hice el 10% de todo. Si yo hice, chuta que me quedo feo, el 10%, o 10 sobre 100, o 1 sobre 10, ¿ya? Entonces, pero esa no es la pregunta, ¿ya? La pregunta es, ¿qué parte de la meta diaria fijada digitó el quinto día? ¿Ya? Entonces, si yo sé que aquí digito 1 sobre 10, y aquí hay un quinto, y aquí hay un D, a mí me preguntan esta X, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos sacar, porque esto es lo mismo que X, ya nuestra X va a ser nuestra incógnita, por un quinto igual a un décimo. Si nosotros pasamos el 5 multiplicando para allá, me va a quedar X igual a 5 décimos. Y ese X va a ser igual a un medio. Entonces, es un medio es la parte de la meta diaria, ¿ya? Entonces, es un medio. Es un medio la respuesta. Quizás puede confundir, y de hecho yo como que la tuve que pensar, porque es confuso, porque uno se confunde porque a ti te pide la parte de la meta diaria, porque uno perfectamente podría decir, es 10%, un décimo. No, pero eso es como del total. Pero tú tienes que considerar que ella se puso una meta diaria, ¿ya? Entonces ahí yo ocupé lo mismo que yo ocupé para todo esto, lo ocupé para sacar esta cosa de acá, ¿ya?
Chuta, ¿qué hice? Ya, ahí. ¿Se entendió esa? Esa igual era tediosa, era tediosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Estoy esperando que me digan. Estoy grabando, sí. Ya, se entendió. Ya, sigamos. 14. ¿Cuál es el valor de s si se sabe que t al cuadrado más s es igual a 3 y que s medios es igual a t al cuadrado? Esto es como un sistema de ecuaciones. Iba a decir un pseudo sistema de ecuaciones, pero no, un sistema de ecuaciones, ¿ya? Nuestra primera ecuación es esta. Y la segunda ecuación es esta. ¿Ya? ¿Sí? Entonces nosotros nos están pidiendo el valor de S. Valor de S, ¿ya? Muy importante como destacarlo, subrayarlo, porque quizá uno al final da el valor de T, ¿ya? Que eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos reemplazar este acá, ¿ya? Porque aquí me dicen t cuadrado y aquí también hay un t cuadrado. Entonces yo sé que t cuadrado es s medios. Entonces yo voy a decir s medios más s es igual a 3. Entonces yo intercambié ese t cuadrado por un s medios, porque yo sé que t cuadrado es lo mismo que s medios, ¿ya? Entonces ahora yo sumo eso, me da s más 2s, hice mínimo como un múltiplo. Entonces s más 2s es igual a 6, 3s es igual a 6, s es igual a 2. 2, ¿está bien? Está bien. ¡Tarán! ¿Se entendió ese también? Vayan diciendo que se entiende, ¿no? Sí, prefiero que vayan como diciendo, apretando los botoncitos, ¿ya? Eso. Ya, voy a esperar. Espero que se haya entendido. Ya. Ahora, la 15. Si la diferencia entre 3 elevado a 3t más 3 y 80... A ver, espera. La diferencia entre eso y 81 es 0. Ya, ¿qué significa eso? Que 3t más 3 menos 81, porque es la diferencia, sea igual a 0. Significa que son iguales. Porque yo puedo pasar el 81 sumando para allá y me va a quedar 3. Va a ser igual a 81. Entonces me pregunta por el valor de t. Ya, esto es una ecuación exponencial. Sí, creo que tiene ese nombre, ¿ya? ¿Y qué es lo que uno busca en estas ecuaciones donde la incógnita está en el exponente? Porque esa es la característica. Es igualar las bases, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Nosotros tenemos que decir 81. Es una potencia de 3. O sea, si yo multiplico 3 por 3 por 3 por 3, me va a dar 81, ¿ya? Entonces, 3 elevado a 3t más 3 va a ser igual a 3 elevado a 4, ¿ya? Porque 3 elevado a 4 es 81. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Entonces ahora yo me olvido de los 3, pues no es que se puedan eliminar, ¿ya? Pero es como que, puff, yo me olvido de los 3 y yo trabajo solo con esto, con lo que está en los exponentes. Y ahí tengo una ecuación normal que yo puedo llegar y despejar el t y qué es lo que me pregunta. Así que ahora yo despejo el t. Y me va a quedar 3t es igual a 1, o sea, t es igual a 1/3. ¡Tará! ¿Se entendió? ¿Se entendió? Voy a seguir. 16. Si tienen alguna duda, me hablan por el micrófono, lo que sea, ¿ya? O por el chat, lo que ustedes prefieran, ¿ya? Ya, ¿cuál de los siguientes pares ordenados x, y es la solución del sistema de ecuaciones? Ya. Yo lo primero que hago para resolver los sistemas de ecuaciones, cuando tienen fracciones, es deshacerme de los denominadores, porque les juro que me apesta esa cuestión. Me apestan los denominadores. Por ejemplo, arriba hay un 2 abajo. Entonces voy y multiplico por 2 todo. Entonces así me queda solo x menos y menos 1 igual a 2x. Multipliqué todo por 2 y ya no tengo fracciones. Y aquí yo puedo multiplicarlo por 3. Y me va a quedar 3x menos y igual a 15. Y ahora yo trabajo con eso, porque es mucho más cómodo, ¿ya? Si seguimos desarrollando estas cosas, me va a quedar x
menos y más 1 igual a 2x. Y este si lo desarrollo me va a quedar igual, no lo desarrollo. XD. Sí. Y ahora, por ejemplo, ahora tenemos un sistema de ecuaciones más bonito, ¿cierto? Más agradable. De hecho, podríamos como... No, dejémoslo ahí, ¿ya? Ahora tengo que decidir cómo lo voy a resolver. O sea, si yo puedo restar, hacerlo por sustitución, por reducción, por todos esos métodos. Yo dije, voy a ocupar la sustitución, ¿ya? Ahí esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar x en la ecuación 1. Despejar en 1, ¿ya? Entonces, la ecuación 1 es x menos y más 1 igual a 2x. Entonces yo voy a decir, bueno, x menos 2x, no, queda feo así, no. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer menos y más 1 es lo mismo que tener 2x menos x. Entonces, menos y más 1 es lo mismo que tener x. Para. Ya. Entonces ahora este x sustituyo 1 en 2. Entonces ahora, por ejemplo, 3, y en vez de poner una x, pongo lo que me dio acá, el menos y más 1. O 1 menos y, que es lo mismo. ¿Ya? Y sigo con el resto, igual a 15. Sí, ya. Se me va a quedar 3 menos 3i menos i igual a 15. Menos 3i menos i, ¿cuánto me da? Menos 4i igual a 15 menos, 15 menos 3 menos 4i igual a 12 y igual a menos 3. ¿Ya? Pero yo tengo el i, ¿ya? Ahora que tengo que sacar el x. ¿Cómo saco el x? Reemplazo el i, reemplazo i en cualquiera de las dos. Yo voy a elegir la, no sé, la 1, ¿ya? Entonces, menos 3. Entonces, en la 1 me dice que x menos i, o sea, menos 3, más 1 igual a 2x, ¿ya? Entonces me va a quedar que x más 3 más 1 igual a 2x. 4 igual a 2x menos x, 4 igual a x. Entonces yo ahora sé que el i vale menos 3 y el x vale 4. Entonces el par ordenado, que es el que me piden, va a ser 4, menos 3, que es la opción C. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Hasta ahora? ¿Sí? Ya, bacán. Sigamos. 17. ¿Cuál debe ser el menor valor que debe tomar W para que la proposición valor absoluto de 5W menos 3 sea igual a 22? ¿Por qué el menor valor? Porque hay un valor absoluto, ¿ya? ¿Qué significa ese valor absoluto? Si yo lo quiero quitar, si yo quiero desaparecer el valor absoluto para poder sacar W, yo tengo que considerar esto, que 5W menos 3 puede ser 22 o menos 22. Porque después, por ejemplo, si esto lo de adentro, voy a bajar esta cuestión para abajo. Voy a bajar esta cuestión para abajo, ya. Si esto, o el internet, ojalá, en la mañana se me cayó BTR. Fue horrible, ya. Esta cuestión puede ser 22, y cuando yo le saque el valor absoluto, me va a dar 22. Pero también puede ser menos 22, y cuando yo le saco el valor absoluto, también me va a dar 22. Entonces, por eso yo tengo que tener en consideración que si yo quito el valor absoluto, tengo que considerar estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, por eso a mí me piden el menor valor, porque aquí me va a dar un W y aquí me va a dar otro. Y yo tengo que elegir el más chico, ¿ya? Entonces, veamos, ¿cuál es el más chico? Resolvemos ambas ecuaciones. Entonces me va a quedar 5W es igual a 22 más 3, o sea, 5W igual a 25, W igual a 5. ¿Ya? Y el otro me queda 5W es igual a menos 22, más 3, esto es 5W igual a menos 19, W igual a menos 19 quintos. Entonces, entre el 5 y el menos 19 quintos, ¿cuál es más chico? Porque me piden el menor valor.
el menos 19 quintos. Entonces por eso es la letra D, de dedo. Eso. Ya, acá. 18. ¿Para qué valores de x la función cuadrática toma valores positivos? Ya, aquí vamos a pensarlo un poco, ¿ya? Lo mejor que uno puede hacer en estos dos casos es primero encontrar las soluciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque las soluciones determinan como los límites. De aquí para allá va a ser positivo y de aquí para acá va a ser negativo, ¿ya? Ahora lo vamos a observar. Pero ¿cómo obtenemos las soluciones de esa función? O sea, los ceros, a eso me refiero con las soluciones, los ceros. Yo creo que podríamos hacer esa fórmula del menos b más menos raíz de, ¿ya? Pero no es necesaria, ¿ya? Podemos factorizar. Entonces, si factorizamos esto, queda así. Aquí hay un x, aquí también hay un x. Aquí hay un menos 5 y un más 2, ¿ya? Lo factorizo y así queda, ¿ya? Les recomiendo mucho aprender a factorizar de esta forma fácilmente. Cuando yo di la prueba, yo no estaba tan, como que no estaba muy de amigas con este tipo de factorización, pero de verdad simplifica mucho la vida, ¿ya? Así que, y es súper simple, ¿ya? No, se las explico, por si acaso, ¿ya? De hecho, lo expliqué en clase, pero lo voy a volver a repetir. Si yo sé que van a haber un x aquí y un x allá, yo debo de tener dos cosas que se multiplican, y los dos van a tener un x, ¿ya? Ahora, ¿de qué van a depender los números que yo pongo acá? De estos dos valores de acá, ¿ya? Aquí va a haber un a y aquí va a haber un b, sumándose, ¿ya? Entonces, menos 3, el valor que está al lado del x, va a ser igual a más b, ¿ya? Y el menos 10 va a ser igual a por b. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, desarrollo el sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones. Y si lo desarrollan, les va a dar que A va a ser, o cualquiera de los dos va a ser 5 menos 5, y el B va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces, por eso al final les queda X menos 5, X más 2. ¿Estará? Entonces, ¿cómo yo obtengo la solución? Y así factorizo la cuestión, ¿ya? Ahora, siguiendo con el ejercicio, ¿cómo yo obtengo las soluciones? Perdón. Lo igual a 0, porque las soluciones son los ceros de la ecuación. Entonces, igual a 0. ¿Y cuando esto me da 0? Cuando el x es 5, porque cuando el x es 5 y yo reemplazo el 5 acá, me da 5 menos 5, 0. Y cuando el x es menos 2. Entonces, x1, x2. Porque cuando yo reemplazo el menos 2 acá, me da menos 2 más 2, 0 también, ¿ya? Entonces ahí yo tengo como mis límites, ¿ya? Entonces ahora lo que hace falta es analizar cómo se comporta esto después de los límites. Hagamos una recta numérica. Aquí va a estar el 5. No sé si esta es la mejor forma de hacerlo, yo creo que sí, ¿ya? ¿Qué pasa? Porque yo quiero saber cuándo toma valores positivos. Yo sé que cuando toma el menos 2, cuando toma el valor de menos 2 y el valor de 5, esto me da 0. Yo quiero saber cuándo toma valores positivos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando es 0? ¿Ya? Supongamos, ¿qué pasa cuando es 0? Bueno, si yo reemplazo 0 en la función, o sea, f de 0, esto me va a dar 0 al cuadrado, menos 3 por 0, menos 10. Y eso me da un valor negativo, menos 10. O sea, cuando yo estoy en este espacio de acá entre medio, me va a dar valores negativos, ¿ya? Y eso lo pueden comprobar, no sé, por reemplazando en el 1, ¿ya? Si reemplazamos en el 1, f de 1, ¿qué dice? F de 1, me va a dar 1 al cuadrado, menos 3 por 1, menos 10. Y eso me va a dar 1 menos 3 menos 10, eso me va a dar menos 3 menos 10 menos 10, menos 12, creo, ¿ya? Y eso también me da un valor negativo. Entonces, en conclusión, entre el menos 2 y el 5 va a tomar valores negativos, ¿ya? Pero yo quiero que tome valores positivos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría aquí? Del 5 hasta el infinito, supongamos en el 7. ¿Qué pasa en el 7? F de 7 va a ser 7 al cuadrado menos 3 por 7 menos 10. Entonces 49 menos 21 menos 10. 49 menos 31, no sé qué valor me da.
a ver, calcular, es que no, de verdad, ya ver. 49 menos 31 me da 18. 18 es un valor positivo, ¿ya? Entonces, del 5 al infinito me da valores positivos. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aquí, en el menos 5? Ponte tú. ¿Ya? Si yo reemplazo f en menos 5, me va a dar menos 5 al cuadrado, menos 3 por menos 5, menos 10, ¿ya? Y eso es 25, 25 más 15 es 50, menos 10, 40, da 40. Entonces 40 es un número positivo. Entonces, en conclusión, en estos lugares de acá, da positivo. ¿Y qué es lo que me ve? Cuando toma valores positivos. Entonces, esos son los lugares en los que toma valores positivos. ¿Y cómo los representaríamos? Aquí hay que buscar la alternativa. Por ejemplo, acá. Aquí me dice entre el menos 5 y el 2. Nada que ver, ¿ya? Nada que ver. Aquí tengo el menos 2 y el 5, así que nada que ver. ¿X igual a 5 o X igual a 2? No, porque ahí toma los valores de 0, ¿cierto? Ahí vale 0, así que no. Entre el menos 2 y el 5. No, pues eso se refiere acá entre medio. Y no, pues ahí son negativos, así que no. Y aquí, entre menores a menos 2, o sea, efectivamente los que están vaya para acá, y mayores a 5, o sea, los que están de allá para acá. Entonces, esta es. Y bueno, y si revisamos la última, la ocupa al revés, por los menores a menos 5 y los mayores a 2. Y no, pues aquí se está confundiendo, como que aquí hay un menos 5, chuta. Y aquí hay un 2, ¿ya? Pero no es así, ¿ya? Entonces, por eso es la 18. Quedó hoy, no ven, se pausó. Eso pasó recién, ¿cierto? ¿Me pueden decir si se perdieron de algo, por favor? Hoy el internet está jodiendo. Está la lecera, aquí está. Ya. Creí que era mi compu. Ya, pero ¿vieron cómo terminé la pregunta? El profesor lo llegó a vérselo primero. ¿Cuál primero? ¿Lo de la factorización? ¿O la primera alternativa? ¿O sí, solo? ¡Ah! ¡Qué terrible! Ya. Ya, yo factoricé. Hoy me duele la guatita. Ya, pues siempre me duele algo. Ya, es terrible. Ya, yo factoricé de esta forma. Me quedó que esta función, lo voy a hacer todo de nuevo, no voy a ocupar más espacio más, ¿ya? Me quedó que f de x, que es la función x cuadrado menos 3x menos 10, es lo mismo que tener x menos 5 por x más 2. ¿Ya? Entonces ahí yo dije, ya entonces los ceros de esta función, donde esta función vale 0, son 5 y menos 2, porque cuando yo reemplazo el 5 me da menos 5, o sea, me da 0, 5 menos 5 es 0, cuando yo reemplazo el menos 2 me da menos 2 más 2 es 0, ¿ya? Entonces, ustedes avísenme cuando pasen esas cosas, ¿ya? Esta cuestión, ay no, y este aquí, no, este lo voy a poner 40, ya. Entonces, yo ahí tengo los límites, ¿ya? Entonces yo ahí hice una recta numérica, que es la que está acá. Esto lo voy a poner más abajo y esta recta numérica lo voy a poner aquí. Sé que lo voy a poner en orden porque está la pura embarrada. Yo siempre hago el ejercicio tan desordenado. Ya, entonces, aquí está, ¿ya? Entonces yo hice una recta numérica. Saqué los números donde hay 0, hice una recta numérica. Aquí está el 5, bueno, aquí está el 5. Y no sé, el 2, aquí está el 2, ¿ya? Donde vale 0, ¿ya? Yo lo voy a poner ahí, vale 0. 0. Y a mí me pide cuándo toma valores positivos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Dije, ya, pues veamos cuánto valen 0, acá, entre el menos 2 y el 5. Lo realicé, revisé cuánto valían 0 y me da menos 10, me da un valor negativo. Entonces dije, me da un valor negativo y ya me están pidiendo los valores positivos. Bueno, probemos con el 1, con este 1 de acá. Chuta. Con este 1 de acá. Y resulta que lo hice y también me dio un valor negativo. Entonces fue como, ya. Lo zanjo al tiro, esta cuestión acá me da valores negativos. Entonces dije, ya, además que afuera me da valores positivos. Y efectivamente, reemplacé, por ejemplo, en 7 y evalué en 7 y me dio 18. ¿Ya? 18 es un número positivo. Entonces yo ahí puse, positivo. ¿Ya? Y después
lo hice en el menos 5, después del menos 2. Y me dio 40. ¿Ya? Chuta. Ya hice. Ay, 40. Esta cuestión está jodiendo. Ya, 40. Entonces también un número positivo. En conclusión, yo dije, desde aquí hacia allá da números positivos y desde aquí hacia allá también me da números positivos. ¿Y cómo represento yo en las alternativas que me dan acá? No se está viendo ahora, está pegado. Está pegadísimo. Estoy viendo cómo se mueve la cuestión. Qué pena. Y ahí está mejor. Ahora sí. Yo sé que es de aquí hacia allá y de aquí hacia allá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera me dice entre el menos 5 y el 2. Nada que ver, ¿ya? Porque aquí hay un menos 2 y acá hay un 5, y así que no. Después me dice x igual a 5 y x igual a 2. No, pues ahí son los ceros de la función, ¿ya? Después me dice entre el menos 2 y el 5, o sea, acá. Y no, ahí me da valores negativos, ¿ya? Y la D dice menores a menos 2, o sea, de aquí para allá, y mayores a 5, o sea, de aquí para allá. Entonces, esa es, ¿ya? Y la última me dice menores a menos 5, o sea, aquí es como si nosotros aquí un menos 5 y aquí un 2. Entonces, no, también está mala, ¿ya? Así que es la 18, es la D de dedo, ¿ya? Avísenme cuando se quede pegado porque parece que el internet está guateando, ¿ya? Continuemos con la 19. ¿Quedó alguna duda con la 18? Voy a poner, se me escondió la cuestión. No, ya, bueno. Sea f una función definida por f de x igual a x cubo menos 5 y f a la menos 1, o sea, la función inversa de f de x. Bueno, y f menos 1, la función inversa de f de x. ¿Cuál es el valor de f a la menos 1 de 3? Sáquenme de duda. Nosotros, porque no recuerdo, mira, tengo muy mala memoria. ¿Vimos la función inversa en clases? No, ya. Se lo explico. Ya, la función inversa, ya, nosotros es cierto que tenemos, la función nosotros teníamos un conjunto A y teníamos un conjunto B, y un conjunto B, y nosotros la función lo que hacía era tirar las cuestiones del conjunto A al conjunto B. Bueno, la función inversa hace el contrario, pues tira las cosas del conjunto B al conjunto A, ¿ya? Aquí, acuérdense que aquí están los valores de X y aquí están los valores de Y. Entonces al final es como que toma, aquí hay un Y, ¿ya? Ya. Pero quiero que en la práctica, eso es como en teoría. En la práctica, ¿qué es la función inversa? Bueno, si nuestra función en este caso es f de x igual a x cubo menos 5. ¿Ya? ¿Cómo saco la inversa? Observen. F de x es lo mismo que y, ¿cierto? Entonces le vamos a poner como y igual a x cubo menos 5. ¿Ya? Ahora voy a despejar x. ¿Ya? Entonces van a quedar y más 5 igual a x cubo. Ahora voy a aplicar raíz cúbica y me va a quedar raíz... espérense. Espérense un poquito chiquitito. Raíz cúbica, y ahí me va a quedar y más 5 igual a x. Entonces mi función inversa va a ser f de x igual a x más 5. ¿Ya? Como que es súper trucha la cuestión, pero así es. Para el ejercicio no nos sirve mucho saber esto, pero es bueno que se lo explique, porque después aparece. Entonces, eso, así, ahí este es f de la menos 1, ¿ya? Así saqué f de la menos 1. Ahora, ¿qué me preguntan? Por ejemplo, cuando yo te digo f de x, f de 4, ¿ya? ¿Tú qué haces? Reemplazáis ahí, en estos valores de aquí, en el x, tú pones 4 al cubo menos 5, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando yo te digo f a la menos 1, o sea, la inversa, evaluada en 4, ¿ya? Aquí, chuta, yo no estoy diciendo que el x vale 4, yo me refiero a que hay un 4 acá, en el b, ¿ya? Cuando yo hablo de f de 4, yo sé que hay un 4 aquí, ¿ya? Hay un 4 y yo le aplico f y me da un número, ¿ya? Pero cuando a mí me dicen f a la menos 1 de 4, significa que hay un 4 aquí, que no tiene nada que ver con este 4 acá.
Me dicen que hay un 4 aquí y que yo le aplico f a la menos 1 y me da un número acá, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen f a la menos 1 de 4, significa que el i va a ser igual a 4, ¿ya? No que el x va a ser igual a 4, ¿ya? Porque aquí están los i, entonces aquí va a estar el 4, ¿ya? Bueno, en este ejercicio nos piden f a la menos 1 de 3, ¿ya? Entonces ahí va a haber un 3. Voy a borrar esto de aquí para que no se confunda nadie. Voy a borrar esto. No, eso no, pero lo voy a dejar como al final, en una nube. Ya, en una nube. Entonces, yo sé que hay un i, que cuando i vale 3, mi x, ¿qué va a valer? Bueno, a eso. Entonces, yo sé que esto es i igual a x cubo menos 5. Bueno, cuando a mí me dicen f a la menos 2 de 3, significa que el i va a valer 3, entonces yo puedo decir 3 igual a x cubo menos 5. Para... Y así me va a quedar, yo despejo el x y saco cuánto vale x. Y esa va a ser mi respuesta. 3 más 5 igual a x cubo, 8 igual a x cubo. Entonces x es igual a 2. B. ¿Se entendió? Si no se entendió, díganme al tiro porque es común. O sea, es normal que no se entienda si no lo hemos visto en clase. ¿Ya? A menos que digan, profe, ¿nos lo puede hacer ese ejercicio después cuando lo veamos en clases? Y yo les digo, sí, no hay ningún problema. Y lo anoto. Díganme. Lo voy a recordar el ejercicio. Ya. Lo anoté acá. Ya. Pero eso es, ¿ya? Entonces, cuando me dicen f a la menos 1 de 3, si me hubiesen dicho f de 3, yo voy y reemplazo el 3 acá. ¿Ya? Pero no, a mí me dicen f a la menos 1 de 3. Entonces yo no pongo el 3 ahí, yo pongo el 3 en el i, acá. 3. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Así como a simples rasgos. Ya. 20. Sean f y g funciones, ambas con dominio en el conjunto de los números reales, definidas por esas cosas. ¿Cuál de las siguientes igualdades son verdaderas? Ya, composición de funciones. Esto creo que tampoco lo hemos visto. ¿Qué significa esto? Significa que yo literalmente voy a meter la g dentro de la f, ¿ya? ¿Y dónde? En la x de la f. Por ejemplo, g es x cuadrado. Entonces, si f de x es igual a 2x más 1, y mi g es x cuadrado, yo voy a decir, bueno, f de g de x va a ser igual a 2, y donde hay un x, yo pongo el x cuadrado. ¿Ya? Entonces yo metí la g, o sea, que es x cuadrado, ahí en el donde estaba el x, ¿ya? Y eso me da 2x cuadrado más 1, que es efectivamente lo que aparece aquí, pues 2x cuadrado más 1. Así que vamos bien. La 2, esta es la 1. La 2 me dice al revés, la f metida en la g. Entonces, ¿qué hago yo? Yo sé que g de x es igual a x cuadrado. Entonces, g con la f adentro va a ser lo mismo que meter el 2x más 1 en el x cuadrado. Entonces va a ser 2x más 1 metido en el x cuadrado, o sea, va a quedar al cuadrado. ¿Ya? O sea, en vez de un x pongo un 2x más 1. ¿Ya? Entonces, eso es igual a un cuadrado de binomio. O sea, no. Sí, es un cuadrado de binomio. 4x cuadrado más 2 más 4x más 1. Y eso es lo mismo que aparece ahí, así que bien, ¿ya? Chuta. Y la 3, ¿qué hora es? 19:40 tenemos que terminar. 19:50, ya. 19:50, ¿no? Sí, confírmeme. Para que tengan 10 minutos de recreo. Bueno, y la 3 me dice f en f. Entonces, si mi f es 2x más 1,
Entonces, f en f de x va a ser 2, ya donde está el x, yo pongo 2x más 1, y el más 1 de afuera, ¿ya? Entonces me va a quedar 4x más 2 más 1, eso es igual a 4x más 3, ¿ya? ¡Tarán! Sí es igual, así que es la E. 19:40, ya, la 19:40 terminamos, ¿ya? Ningún problema. Ya, ¿todo claro? ¿Todo claro, todo claro, todo claro? ¿Sí? Ya. Y ahora, si m es distinto de 4n y n es distinto de 0, estas estas como, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Como cosas, ya, como frases que te dicen al principio, tienen un porqué, y es porque si m es igual a 4n, esta cuestión abajo se va a 0, y no se puede ir a 0. A usted en la práctica no importa, pero es bueno que ustedes lo sepan, para que sepan, y para que digan, pucha, ¿para qué ocupo eso? ¿Me servirá de algo? No, chiquillos. Eso sirve solo, en este caso, en esta pregunta, sirve solo para que esto no se vaya a 0, ¿ya? Entonces me dicen, al simplificar la fracción se obtiene. Bueno, y uno ahí observa y dice, ya, hay que factorizar para que cosas se eliminen y quede más simple, y me quede algo de las alternativas, que está acá. Yo pensé y pensé y pensé, y hay que encontrar factores como que arriba me quede lo mismo que abajo, para que se eliminen, y así me quede algo más simple. Y yo caché que, por ejemplo, yo podía factorizar por 5m arriba, y me va a quedar m menos 4n, ¿ya? Como que uno trata de buscar el factor común. Yo me di cuenta que acá hay un 5 y que 20 es lo mismo que 4 por 5. Entonces yo también lo podía factorizar por 5. Y los dos tenían un m. Aquí hay un m al cuadrado y al lado hay un m por n, ¿ya? Y eso dejé arriba. Y abajo yo me fijé que aquí hay un 3 y 12 es lo mismo que 3 por 4. Entonces también puedo factorizar por 3. Y aquí hay un n y aquí también hay un n. Entonces voy a factorizar por 3n. Y me va a quedar m menos 4n. ¿Ya? Entonces se me elimina este y se me elimina este. Y me queda 5m dividido en 3n, que es la alternativa D de dedo. Eso. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Practiquen harto factorizaciones. Si ustedes quieren más ejercicios como para factorizar, yo les mando fotos que tengo, mira de ejercicio, ¿ya? Con la respuesta, ¿ya? Si que ustedes porque es muy útil, ¿ya? Es muy útil. Como ser como ágil en ese sentido. Ya, continuamos. Esta es como, es cortita, ¿ya? Aquí hay que saber operar con raíces, ¿ya? Yo dije, esto es lo mismo que raíz de c dividido en raíz de 48, ¿cierto? Hay que simplificar esto, entonces dije, bueno, 48, por ejemplo, es lo mismo que 16 por 3, ¿ya? Onda, quizás no es inmediato, onda, yo digo, 48 es 6 por 8, ¿cachai? Pero uno dice, ya, 6 por 8, ¿cierto? Bueno, 6 es lo mismo que 3 por 2, y 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2. Bueno, 2 por 2 por 2, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, esto es 3 y esto me da 16. Entonces eso después puede salir, como que uno va cachando y el 16 es fácil que salga de la raíz. Entonces esto me va a quedar 16 por 3, y que me va a quedar raíz de 6. Y el 16 puede salir, me va a quedar 4 raíz de 3, y arriba me va a quedar raíz de 6. Pero no hay ninguna alternativa que me diga eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que racionalizar, porque si se fijan, en la alternativa no hay ninguna raíz en los denominadores, ¿ya? Así que hay que racionalizar. ¿Cómo racionalizo? Multiplico por la raíz que hay arriba y abajo. Como multiplicar por 1. Eso me da raíz de 3 por raíz de c, y abajo me va a dar 4 por 3, porque raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. Entonces al final esto me da 13 y abajo me da 12. Y esa es la E de elefante. Eso. Párenme si tienen alguna duda. Díganme, no, profe, no entendí. ¿Ya? Si en la fórmula de Einstein, ¿ya? Creo, ya, sí. E y la energía igual a la masa por una constante al cuadrado, se duplica C. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Esto es análisis. Si me preguntan
bueno, si nos fijamos en la alternativa, aparece solo una E y una M, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, dejémoslo parecido, ¿ya? O sea, no hay ninguna C. Entonces la función, o sea, la ecuación, bueno, que es una función en realidad, esta despejemos, pues me va a quedar E dividido M igual a C al cuadrado. Y si yo aplico raíz, bueno, va a pasar algo, pero dejémoslo así, ¿ya? ¿Qué pasa si duplico C? ¿Ya? Si se fijan, el C está elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo duplico C, esto se va a multiplicar por 4, ¿ya? Por ejemplo, si yo triplicara C, esto se multiplicaría por 9. Entonces, cuando yo duplico C, E dividido M se cuadriplica, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo sé, ¿ya? Entonces yo digo que si C cuadrado, si duplico C, chuta. Si duplico C, E dividido M se cuadriplica. Chuta la lecera. Está guateando esta cuestión. Cuadriplica. Pero no hay ninguna alternativa que diga eso. No hay ninguna alternativa que diga E dividido M se cuadriplica. Entonces hay que encontrar una alternativa que signifique exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Revisando una por una. Por ejemplo, aquí me dice raíz de E dividido M se cuadriplica. Y no, porque yo sé que sin la raíz se cuadriplica. Entonces, ¿cómo eso se va a cuadriplicar? Así que esa no, de una no. Por ejemplo, ahora la B. La B dice que raíz de E dividido M se duplica. ¿Qué pasa si a esta cosa que se está cuadriplicando yo le aplico raíz? Porque se está multiplicando por 4. O sea, es lo mismo que tener 4E dividido M. ¿Qué pasa si yo le aplico raíz a esto? Me va a quedar 2 raíz de E dividido M. Entonces es como si yo lo duplicara, ¿ya? Entonces por eso es esa. ¿Se entendió? Quizás esa es un poco más confusa. Pero tiene que ver porque la raíz de 4 es 2. Entonces si yo al final, nosotros llegamos a la conclusión de que E dividido M se estaba cuadriplicando. Entonces, ¿qué pasa con raíz de E dividido M? Bueno, raíz, se va, en vez de cuadriplicar, se va a duplicar, porque es 2. Raíz de 4 es 2. Entonces, por eso se duplica. ¿Se entendió? Se puede ser un poco más confuso, porque es como de análisis. Oh, no me queda nada. Ya, voy a suponer que se entendió, ¿no? Continuemos. 24. Bueno, aquí lo mismo que la otra, el n para n distinto de 0 y n distinto de más menos 2 es para que las fracciones no se indefinan. La expresión, bla, 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 es equivalente a. Ya. ¿Qué hacemos acá? Dividámoslo. 2n dividido en n cuadrado menos 4, bien, dividido en n dividido en n menos 2. Ya. Esto, por ejemplo, es lo mismo que tener 2n dividido en, y aquí hay una suma por su diferencia. N más 2, n menos 2. Dividido en lo mismo de abajo. Ya, si nosotros desarrollamos esto, son medios con medios y extremos con extremos. Entonces, es lo mismo que tener 2n por n menos 2, dividido en n más 2, n menos 2 y n. Y ahora vamos eliminando cosas arriba y abajo. Por ejemplo, este n se va con este n. Este n menos 2 se va con este n menos 2. ¿Y qué me queda? Me queda 2 dividido en n más 2. Y eso está acá, en la B. ¡Tará! Esta era... Había que... Aquí lo importante era reconocer que aquí había una suma por su diferencia. ¿Ya? Continuamos. 25. Si A es distinto de menos B, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a
eso. Si x es igual a 2, igual a menos 1, z igual a 1. Y ahí lo que hay que hacer primero es reemplazar esos valores que me dan acá, los x, los y y los z. ¿Ya? Si lo hacemos, me va a quedar al cuadrado menos x veces. Yo sé que x es 2, entonces me va a quedar 2 veces. ¿Ya? Pues menos x a c, o sea, 2ac. Pues más y b cuadrado. Y yo sé que y es menos 1, entonces va a quedar menos 1b cuadrado. Y eso dividido por a más b por z. Y z es 1, entonces b nomás. ¿Ya? Si ordenamos esto, a cuadrado menos 2bc menos 2ac menos b cuadrado dividido en a más b, ahí queda más bonito. Aquí hay algo que hay que saber reconocer. Y esto es como típico, ¿ya? Cuando uno ve es muy útil ver las alternativas como para saber para dónde tenemos que llegar, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que obtener? Si en las alternativas tenemos una expresión de 3 términos, ¿ya? Y yo tengo una fracción, es obvio que aquí va a haber algo, aquí va a haber algo, y aquí va a haber algo, y dos cosas se van a simplificar. Para que me quede una cuestión de 3 términos, porque de otra forma no me va a quedar. O sea, sí o sí, el a más b se tiene que ir, de alguna forma. Y la forma es que se simplifique con algo de arriba, ¿ya? Entonces, si sí o sí el a más b se tiene que ir, simplificándose con algo de arriba, lo de arriba tiene que estar como a más b por algo que yo no sé qué es, ¿ya? Y ese algo que yo no sé qué es alguna de estas alternativas, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que saber qué es ese algo, XD. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Bueno, aquí hay que aprender a factorizar, ¿ya? Nosotros al final, para poder armarlo, si nosotros sabemos que hay una más b, tenemos que buscar las letras que tienen que haber aquí para que me dé lo que está acá arriba, ¿ya? Así que analizando, por ejemplo, el primero siempre sí o sí tiene que ser un A, y un A positivo, porque así, A por A me va a dar al cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, eso en primer lugar. Otra cosa, por ejemplo, aquí hay un A por C, ¿ya? Entonces sí o sí voy a tener que multiplicar el A por un C, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner un C en algún lugar. Y ese C va a ser negativo, porque más encima esta cuestión es negativa, ¿ya? ¿Ya? Y aparte, tiene que tener un 2, ¿ya? Porque de alguna forma me tiene que aparecer ese 2 de ahí, ¿ya? Y eso. Y así también podemos solo decir, bueno, si este menos 2C va a multiplicar al A, también me va a multiplicar al B, ¿ya? Y cuando me multiplica al B, me va a quedar el menos 2BC de ahí, ¿ya? Entonces hasta ahora ya tenemos este y este término listo. Entonces el único término que faltaría sería el B, ¿cierto? Este B cuadrado de acá. ¿Y cómo yo obtengo un menos B cuadrado? Multiplicando B por menos B, ¿ya? Entonces así es como yo al final resolví la cuestión. Y ahora ustedes dicen, ya, pero ¿estará bueno? Sí, sí está bueno, ¿ya? Si desarrollamos esta factorización, me quedaría a cuadrado menos 2ac menos ab más ab menos 2bc menos b cuadrado. Si se fijan, la maravilla de esta cosa es que este ab se me va con este ab, ¿ya? Y ahí me queda lo que realmente sale acá arriba, ¿ya? Así que sí, sí funcionaba. Y ahora sí yo puedo eliminar este con este y me queda lo de ahí, que es la alternativa esta de acá. ¡Tará! ¿Ya? Esta, esta es como hay que saber factorizar. De verdad, chicos, si quieren más ejercicios de factorización, pídanme, de verdad son súper útiles. Vale la pena invertir tiempo en eso. Ya, continuamos. Aún tenemos tiempo. ¿Cuál es el valor de eso? Ya. Nosotros, por ejemplo, a simple vista, ¿qué podríamos decir? Ya, esto, aquí hay un x solo y aquí hay lo mismo, pero x al cuadrado. Entonces nosotros así, a tonta y a loca, decimos, ya, pues si es lo mismo que elevarlo a 4, ¿cachai? Porque así me queda elevado a 4. Pero no. O
sea, eleven esto a 4, les va a dar una cuestión infernal, ¿ya? Nunca les va a dar este término tan simple, ¿ya? Así que no es tan simple, ¿ya? ¿Qué es lo que uno puede hacer para resolver este tipo de ejercicio? Es hacer supuestos, ¿ya? O sea, en realidad es despejar X, ¿ya? No hacer supuestos, estoy progresando, o sea, después hay que hacer un supuesto, pero no es nada del otro mundo, ¿ya? Nosotros vamos a decir, bueno, aquí tenemos una ecuación, ¿cachai? Nosotros aquí tenemos una ecuación, ¿por qué no resolvemos la ecuación? Y ya tenemos X y reemplazamos el X y me da el número al tiro. Es lo más fácil que podemos hacer, ¿cachai? Hagamos eso, pues. Entonces, X más 1 dividido X igual a 2. Pero tú decís, ya, pero hay un X en el denominador. ¿Cómo sumo eso? Hago mínimo como un múltiplo, me va a quedar la pura embarrada. ¿Ya? Multipliquemos por X. ¿Ya? Porque X es distinto de 0, porque por algo hay un X abajo. ¿Ya? Entonces multiplicamos por X y me va a quedar X cuadrado más 1 igual a 2X. ¿Ya? Eso si lo pasamos así todo para un lado, me va a quedar esto. ¿Y qué valor va a tener X entonces? Pues si nosotros factorizamos, esto es lo mismo que tener esto. Bueno, X menos 1 al cuadrado al final, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor de X? Para que esto me dé 0, X tiene que valer 1, ¿cierto? Es una ecuación, ¿ya? Entonces, si yo sé que X vale 1, voy y reemplazo X acá, ¿ya? Entonces, reemplazo X acá y me va a dar 1 más 1 dividido 1. ¿Cuánto da eso? 2. 2. Para... No era 2 elevado a 4, ¿ya? Eso, no alcanza para hacer otra pregunta. Sean A y B números reales. Se puede determinar que el valor de AB... de ahí se puede determinar el valor de AB si se sabe que... Ya. Eso, la primera... Veamos, este es el método para resolverlo, ¿ya? Primero vemos la 1, por sí sola. A ver si puedo determinar el valor de A por B, ¿ya? Esto es lo mismo que 1 dividido A menos 1 dividido B, me dicen que es igual a 3. Ya, veamos si se puede determinar el valor de A a B, ¿ya? Eso va a ser lo mismo que, por ejemplo, A por B, y arriba me queda un B menos A, igual a 3. Es como que, y aquí bueno, para despejar me quedaría B menos A igual a 3 AB. ¿Yo puedo saber el valor de A por B de esa forma? No, ¿ya? Es como, tenemos dos incógnitas y una ecuación, no podemos, ¿ya? Y la otra forma menos, porque también tenemos dos incógnitas, por ejemplo, A podría ser 2 y B podría ser menos 10, ¿cachai? O otros valores, cualquier valor. Entonces, ni la una por sí sola, ni la dos por sí sola nos sirve. Y por consecuencia, cada una por sí sola tampoco. Entonces, ahora lo que nos falta ver es si ambas juntas se puede. Bueno, ambas juntas sí se puede. ¿Por qué? Porque tendríamos un sistema de ecuaciones, ¿ya? Nos tendríamos B menos A igual a 3A por B, que es lo que me queda arriba, y el otro sería A menos B igual a 8. Y resuelvo el sistema de ecuaciones, tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, sí o sí se van a poder resolver, las C. Ojo, y es un error que yo comento siempre, no es necesario resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Yo una vez me puse a resolver un sistema de ecuaciones en una de estas preguntas y era innecesario, ¿ya? Estuve dando la cacha como 10 minutos. Así que déjenlo ahí y sí o sí se va a poder resolver porque es un sistema de ecuaciones y eso. Ahora, la única forma en la que no se pudiera resolver, no sé, pues, de que esta cuestión no fuera una intersección de dos puntos y me da un punto, sino fueran como, no me diera un número, ¿ya? Pero este sistema sí me da algo, ¿ya? De hecho, si lo resolvemos, por ejemplo, nosotros sabemos que A menos B es igual a 8, entonces si multiplico por menos 1 me va a dar B menos A es igual a menos 8. Reemplazo eso aquí, me va a dar menos 8 igual a menos 3AB. Y ahí yo retiro este menos 3 para acá. Me va a quedar menos 8 dividido en menos 3 es igual a AB. Y listo, tengo el valor de AB. ¿Ya? Pero no es necesario que hagan eso. ¿Ya? ¿Y alcanzaremos a hacer esta? Yo creo que no. ¿Ya? No voy a alcanzar. Dejémoslo hasta aquí. Les voy a mandar este PDF. Pero quiero saber si ustedes quieren que yo termine en algún momento esto. ¿Ya? Podemos hacer un Zoom en algún momento X, nos conectamos y grabo y aparte lo subo a YouTube. O lo grabo sola
y lo subo a YouTube y ustedes tienen la posibilidad de verlo. Voy a pausar.